Hola, hola chicas, chicos del tercer año de secundaria de nuestra institución educativa Santa Rosa de las Américas. Tengan muy buenos días cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy, lunes, vamos a desarrollar una clase del área de comunicación en la cual vamos a desarrollar nuestra competencia para poder leer y comprender textos escritos. Bueno, en el área de comunicación, entonces, el componente de literatura nos va a permitir valorar, apreciar, leer y entender una lectura. Por lo tanto, vamos a trabajar un poco de historia, nos vamos a retroceder, nos vamos a, vamos a decir metafóricamente o mágicamente nos vamos a trasladar al periodo prehispánico, antes de la llegada de los españoles, para poder estudiar la literatura peruana quechua. Entonces, esta literatura peruana quechua propia, pues, del imperio inca, ¿ya? De la cultura, de los pueblos que se desarrollaron antes de la llegada de los españoles. En esta oportunidad, el día de hoy, chicos, chicas, vamos a conocer lo que es los principales mitos y leyendas producidas en este periodo. Por lo tanto, conoceremos, pues, lo que es el contexto en el cual se desarrolla esta literatura, de la misma manera, las características que presenta la literatura quechua. Luego vamos a conocer los tipos de literatura quechua y la producción literaria, los géneros literarios que vamos a decir que se estilaban producir en este periodo. Bueno, para comenzar vamos a indicar que hay la creencia, muchas personas creen, erróneamente, lógicamente, que el pueblo quechua, el pueblo inca, la cultura inca, fue un pueblo bárbaro, fue un pueblo inculto, fue un pueblo ignorante, y eso es totalmente falso. Esa es la creencia, pues, de algunas personas, posiblemente en Europa, que tienen algunos intereses de poder desprestigiar a la cultura inca, al pueblo inca, al imperio del Tahuantinsuyo. Pero está demostrado hoy en día, siglo XXI, que el pueblo inca fue un pueblo muy elevado, ¿ya? Un pueblo muy educado, un pueblo, vamos a decir, muy culto. Por lo tanto, en el aspecto literario, vamos a coger el día de hoy el aspecto literario para poder entender qué se produjo en quechua, ojo, qué se produjo en el idioma quechua o runasimi. Y hoy en día, pues, gracias a las traducciones que se han realizado, a los trabajos de los cronistas, vamos a decir que vamos a conocer, vamos a entender lo que es la cultura peruana quechua. Tema de identidad, chicos, ¿ya? Nosotros como pueblo peruano debemos identificarnos con lo nuestro. Como decía José María Arguedas, no nos aculturemos. Aculturado es aquella persona que, teniendo su cultura, adopta una cultura extranjera, foránea o de afuera. Por lo tanto, por identidad, como somos nacidos aquí en el Perú, por identidad nosotros debemos conocer el idioma, la cultura, la literatura quechua o runasimi. Muy bien. En relación a los mitos y leyendas, bueno, debemos conocer, debemos saber que a través de los estudios que ustedes han realizado en primaria y secundaria, han podido, posiblemente, chicos, posiblemente el día de hoy vamos a complementar, han podido tener algún acercamiento hacia lo que es los mitos y las leyendas que se han producido en este periodo. Es lo que vamos, pues, a estudiar el día de hoy, ¿no? Allí tenemos, por decir, mitos, el mito del dios Incarrí, el mito del dios Nailán, y entre las leyendas de Manco Cápac y Mama Ogllo, y tenemos la leyenda de los hermanos Ayar, en quechua. Y hoy en día, nuevamente repito, que han sido traducidas, pues, al español para poderlas entender, para poderlas valorar y para poderlas comprender. Muy bien. ¿Quiénes son los cronistas, chicos? Chicas. Después de la invasión, después de la llegada, después de la conquista del pueblo quechua o de la cultura inca, en un periodo ya posterior a este acontecimiento, viene la figura de los cronistas. No se olviden que la palabra cronista viene de crono,
y cronos significa tiempo. Por lo tanto, vamos a decir que los cronistas vienen a ser aquellos mestizos, ¿ya? Aquellas personas, aquellos eruditos, aquellos estudiosos que, ojo, escribieron la historia o las historias del pueblo inca. Entonces comenzaron a narrar, comenzaron a describir cómo era la vida durante el imperio del incanato. Entonces, estos cronistas, nuevamente repito, eran pues mestizos, ¿ya? Mestizos, hijos de españoles con cusqueños o incas. Allí tenemos pues al Inca Garcilaso de la Vega, por decir uno de los cronistas. Allí tenemos a Guamán Poma de Ayala también. Muy bien, estos señores o estos cronistas nos dan una amplia información de la época incaica. Gracias a los cronistas, entonces, nosotros vamos a conocer amplia información, chicos. Vamos a conocer cómo era la vida durante el imperio del Incario. Los incas, en su proceso de expansión, respetaron la cultura de la mayoría de los pueblos vencidos. Es por eso que conservamos un conjunto de mitos correspondientes a diferentes culturas. Entonces, los incas, en su proceso de expansión, iban pues conquistando pueblos, pero pueblo que era conquistado, los incas conservaban su cultura, sus tradiciones y las adaptaban al imperio quechua. Lo primero que hacían es transmitir el idioma y respetaban lógicamente la cultura del pueblo sometido. Muy bien, en relación a las características pues de la literatura peruana quechua, ojo, no te olvides, es toda aquella manifestación literaria producida antes de la llegada de los españoles. Allí estamos, ¿ya? Los españoles llegan en el siglo XV. Antes del siglo XV, vamos a decir desde el siglo VII hasta el siglo XV, a ese periodo se corresponde el periodo del Tahuantinsuyo. Por lo tanto, en este periodo se produce pues literatura, sí. Entonces, pero vamos a ver sus características, chicos, chicas. Vamos a ver cuáles son las cualidades, las características propias de nuestra literatura quechua. En primer lugar, la primera característica resaltante, destacada, es que esta literatura fue de carácter anónima. ¿Ya? ¿Qué significa de carácter anónima? Como los incas fueron pues un pueblo ágrafo, ellos no conocieron la escritura fue un acontecimiento posterior al imperio incaico. Ya la escritura se conoce con la llegada del pueblo español. Por lo tanto, toda la literatura que se produce durante el imperio quechua o el periodo quechua, vamos a decir que es de carácter anónimo. Y vamos a decir que como consecuencia de la tradición oral, nosotros la conocemos porque se transmitió de pueblo en pueblo, de nación a nación, de lugar a lugar, de generación en generación, hasta nuestros días. Entonces vamos a decir, la primera característica resaltante de esta literatura es que fue anónimo. Se desconoce al autor de los mitos, de las leyendas, pero tienen su autor. Lo que pasa es que, como ellos no escribían, desconocemos su autoría, quién era el autor. Luego, la segunda característica es que esta literatura es eminentemente agrarista. La actividad económica predominante durante el imperio del incanato fue la agricultura. Por lo tanto, sus composiciones están referidas al mundo agrícola. Todas las composiciones de esta literatura se refieren pues al mundo agrario, al mundo de la actividad principal que es la agricultura. Otra de las características de esta literatura es que es animista. ¿Qué significa animista? Significa que la naturaleza cobra vida. Hasta hoy en día, por decir, para el mundo andino, el mundo quechua, todavía subsiste esta característica animista en muchas personas. Hoy en día, por decir, en pleno siglo XXI, hay mucha gente que le da vida a los apus. Para mucha gente, un apu es un dios. ¿Y qué es un apu? Un apu es un cerro, chicos. Pero para nosotros es cerro, pero para ellos viene a ser, pues, parte de la naturaleza que tiene vida.
Este Apu actualmente pues tiene vida, es un dios, la gente va, le adora, la gente le pide y el Apu le protege, le pide, le protege y le da lo que él necesita o lo que él le pide, lo que la gente le puede solicitar. No solamente los Apus, los cerros, sino también los ríos, el aire, la tierra, chicos. La tierra es un elemento sumamente, vamos a decir, principal en el mundo prehispánico. ¿Por qué? Porque la Pachamama, la tierra, es sinónimo de vida. No hay tierra, no hay Pachamama, no hay vida para el hombre del Ande. De la misma manera, la lluvia, los rayos, el trueno, cobran vida para ellos, para el mundo del Incario. Entonces, la naturaleza cobra vida. Otra de las características dice que esta literatura, ojo, manifiesta una profunda oralidad. Ya les había dicho que el pueblo quechua no conoció la escritura y todas las manifestaciones literarias fueron transmitidas de manera oral de generación en generación. Entonces, esto se da porque no se conoció la escritura, por eso es que se afirma que el pueblo quechua fue un pueblo ágrafo. Es clasista, chicos. Esta literatura se caracteriza, la literatura peruana quechua se caracteriza por ser clasistas. ¿Qué quiere decir? Que hubo diferenciación en las producciones, en las manifestaciones literarias. Habían pues composiciones para el pueblo y habían composiciones para la nobleza o para el Inca, diferenciadas. Una literatura para el pueblo, una literatura para la nobleza. Es clasista, otra característica. De la misma manera, emplearon el colectivismo. Hasta hoy en día, chicos, siglo XXI, subsiste en gran parte de la sierra del Perú, el Ande peruano, esta característica en el mundo, en la forma de vivir del hombre andino, y que se viene pues desde, como una costumbre que se viene trayendo, que se viene practicando desde el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, el colectivismo, el trabajo colectivo, nada de individualismo, entonces primaba, ¿ya? Todas las actividades realizadas durante el incanato eran realizadas por todo un pueblo, por toda la comunidad o por todo el ayu. Por decir, en una faena agrícola, vamos a decir que en una siembra, en una cosecha, en un aporque, en el roturado de la tierra, no salía una persona, 2 personas, 10 personas o todos los varones, no. Cuando habían trabajos, estos trabajos en el campo eran colectivos. Toda la comunidad iba a trabajar. Los enfermos, los lisiados, los niños, las niñas, los varones, las mujeres, todo el pueblo salía a trabajar. Es por ello que se dice que esta literatura quechua se caracteriza porque se empleó pues el colectivismo. Todo el pueblo participaba de estas manifestaciones. En relación entonces a las características de la literatura peruana quechua, vamos a decir que es anónima, es agrarista, es animista, tiene una profunda oralidad, es oral, es clasista y es colectivista. Son las principales características de esta literatura. En relación a los tipos, clases de la literatura peruana quechua, habíamos afirmado que habían pues dentro de sus características, que es clasista, una literatura para el pueblo y una literatura para la nobleza. Entonces hay una literatura cortesana o para la corte, para la nobleza, y una literatura popular para el ayu, para el pueblo. Por lo tanto, vamos a conocer las principales características, ¿ya? En relación a la literatura cortesana, o sea, la literatura para la nobleza. ¿Quiénes la ejecutaban? Esta era realizada pues por los amautas, los yachas, los jamautas, los maestros. Estas personas pues eran muy entendidas en lo que es la producción literaria. De la misma manera, esta literatura cortesana es la manifestación pues de un gobierno teocrático.
teocrático, Dios o los dioses son el centro de todo. Les había dicho hace un rato que, ojo, para el hombre andino de esta época, todo era Dios. La tierra era su Dios, el aire era su Dios, el río era su Dios, el agua era su Dios, y todo era Dios. Por lo tanto, esta manifestación literaria entonces era propia pues de un gobierno teocrático. Dios fue el centro de todo y Dios tenía mucho poder, mucha influencia. ¿Por qué? Porque para el hombre andino todo, ojo, estos elementos que les he mencionado es sinónimo de vida. No hay tierra, no hay vida, no hay aire, no hay vida, no hay agua, no hay vida, no hay río, no hay vida. Entonces todo era relacionado a esta característica teocrática. De la misma manera, esta característica cortesana resaltaba la alegría de las fiestas religiosas. Entonces, en las fiestas religiosas siempre pues se resaltaba en la literatura cortesana esta singularidad, la alegría. Todo era alegría, chicos. Todas las actividades religiosas eran realizadas con mucha alegría. De la misma manera, esta literatura cortesana resaltaba las hazañas heroicas y legendarias, manifestaban admiración a sus dioses. Entonces, las principales características de la literatura cortesana era realizada por los amautas, mera manifestación de un gobierno teocrático, resaltaba la alegría de las fiestas religiosas y resaltaba las hazañas heroicas y legendarias. Además, manifestaban admiración a sus dioses.